Bienvenida a tu casa, que es Conciencia Elevada. Muchas gracias por tu tiempo. Estuvimos aguardando, personalmente, contando los días, pasaron 3 semanas hasta tu regreso, porque fue tanto lo que tenía ganas de conversar de nuevo, que Gracias. pases por acá, y así que, bueno, un poco para que me cuentes tu experiencia, cómo fue esto de volver a la presencialidad en Buenos Aires y luego, bueno, hacerte un viaje Sí. interesantísimo con muchas personas sumamente entregadas al conocimiento, porque esta frase que no es mía, claramente, solamente la verdad nos hace libre, ¿no? Y acceder a ella es seguramente para ti habrá sido muy enriquecedor. Bueno, gracias Lore por este espacio, eh, por preguntar, por ser parte, porque como digo que cada persona que coopera en la comunicación, en la transmisión de este mensaje es parte de esta misión y este propósito, y realmente que lo valoro muchísimo de corazón y lo agradezco. Gracias. Bueno, sí, fue un gran desafío, viene siendo un gran desafío. Eh, Siempre me río porque cuando uno está en misión, bueno, se presenta algo que hay que hacer y uno lo hace y después de que pasa dice, bueno, esto ya es como, es lo más grande que hice. Después siempre no, después viene otra que hay un desafío más. Y así, y así sucede. Bueno, como vos dijiste, volvimos a la presencialidad. eh, Hacía desde el 2018, bueno, de, de los seminarios presenciales, también en una zona mucho más de confort, porque, bueno, recibiendo como digo, en nuestra casa, en Funes, aquí, Santa Fe, en nuestro hexágono, con nuestra energía cuidada, y bueno, ¿no? Uno ahí trabaja de otra manera, Claro. es local, ¿no? Y bueno, surgió y fue un pedido realmente desde el cielo de hacer esta gira Mente Consciente y Cuerpo Saludable. Así que, bueno, como siempre digo al cielo y a todos los guías eh, que bendicen y asisten eh, la transmisión de esta información y en este camino, bueno, donde haya que ir, iremos. Así que bueno, nos dijeron lo de la gira, que tenía que comenzar en Buenos Aires, así que estuvimos en Buenos Aires en septiembre con muchísimo compromiso y fue un desafío porque no sabíamos tampoco cómo la gente iba a responder a esto de volver a encontrarnos y superó todas nuestras expectativas. Fue maravilloso, maravilloso. Eh, la energía que se movió, Claro. lo que sucedió en las personas, lo que sucedió en todos nosotros, realmente muy, muy agradecidos de poder ser herramientas de sanación, porque bueno, hubo testimonios de todo, o sea, Ya, desde ya familias, quiero que en algún momento nos compartas también. Sí, sí, familias ya que lo creo que sí. cuerpos que cambiaron, cosas, bastones que se dejaron, bueno, como muy fuerte, así que nos dio, Buenos Aires realmente nos dio la confirmación de que, bueno, que es una actividad que tenemos que seguir haciendo y que tenemos que cumplir el mapa. Que se nos viene pidiendo y se nos va presentando por lugares, así que bueno, en segundo lugar eh, fue Estados Unidos, Miami, donde realmente nunca hubiese sido un lugar que yo imaginaba ir a hacer labor, eh, porque bueno, porque tenemos lugares como más parecidos a nosotros, digo, todos somos unos en el mundo, pero culturalmente, entonces Claro. pensaba que empezar por Colombia, por Chile, por Uruguay, y bueno, nos mandaron a Estados Unidos, de lo cual también muy agradecida y agradecidos a este país, a esta tierra que nos abrió las puertas. Fue un desafío muchísimo mayor, porque bueno, claramente era un lugar donde no me conocen a mí como profesional, no nos conocen como equipo, a dar un mensaje que está menos difundido que aquí, que en Latinoamérica, Mira, digamos, en ese aspecto. Y bueno, aparecieron los ángeles del cielo que tenían también que ayudarnos en esa labor. claro. Hemos trabajado muchísimo, muchísimo, hemos llegado a miles de almitas nativas con este mensaje, personas que estaban en mucho sufrimiento. Bueno, fue una entrega absoluta, absoluta, y bueno, realmente el día del seminario
escuchar los testimonios de cómo cada persona había llegado, personas que no tenían ni idea a dónde iban y lo que sucedió en ellos. Bueno, hubo testimonios así como muy fuertes, donde mi corazón decía, bueno, todo el esfuerzo y todo el desafío, ya con escuchar esto ya es suficiente. Wow. Así que, así que bueno, ahí estamos, en entrega, con mucho amor, como bien dijiste esta frase de Jesús, la verdad nos hace libres. Desde mi humilde lugar y misión aquí en la Tierra, yo siento que he estudiado tanto en la medicina y la biología para encontrar este conocimiento, para ponerlo en práctica, para hacerlo parte de cada una de mis células y poder transmitirlo y ser esa pequeña y granito de arena aquí, en este momento de la Tierra que realmente siento que lo podemos hacer, que Sí, probablemente en otras vidas nos quedamos a medio camino y este es el momento, porque es el momento de gestar la nueva humanidad y de esa manera cada uno transmitiendo con conciencia, con coherencia, con la mayor impecabilidad posible, siento que lo estamos haciendo. Así que bueno, muy sí. agradecida. Qué Eh, maravilla. Yo quiero darle la bienvenida a todos los que se van sumando, André, y también comentarles, todos dejarlos allí por ahí, porque es probable que haya personas que por primera vez interactúen, quizás oyeron de ti, quizás interactuaron con tu libro y es la primera vez que te ven. Ella es médica clínica, oncóloga, luego conferencista, luego escritora de este libro, Cáncer, el Círculo Perfecto, y a partir de ahí yo, en lo personal, creo que lo que siempre te atravesó fue una gran sensibilidad. Entonces, más allá de convertirte en la profesional que fuiste, con todo lo que invertiste en cuanto a tiempo, bueno, todo para desarrollar toda esa parte de medicina, que también te sentías extraña en ese ámbito, también, ¿no? Entonces, y vos dijiste, yo creo que a vos te atravesaron, te llegaron en el momento correcto las 5 leyes de Hamlet, porque ya vos tenías como esa sutileza o ese campo áurico, por decirlo de algún modo, o esos cuerpos sutiles sumamente adaptados para que venga la información. Porque, ¿no? Vos ya venías transitando más allá de la medicina convencional, ya tenías como algunas herramientas con las cuales también ibas como confirmando lo que ya estudiabas o también rechazando. Y ahí se armó como una especie de conflicto interno, seguramente. sí, sí, pasé muchos momentos de conflictos en mi década anterior. Eh, a mí siempre me habitó estudiar al ser humano en una integridad. Sí. Cuando, cuando yo termino bueno, en la universidad me fascinaron como ciertos momentos, cuando tengo así como el recuerdo de abrir puntuales libros donde hablaban de la perfección de la biología y esos me fascinaban. Claro. Hablaban del error de la biología, es como que no resonaba con eso. Y cuando termino los años de universidad, que uno ingresa a las especialidades, bueno, en ese momento, digamos, vos podías hacer una especialidad u otra sin necesidad de hacer clínica médica, que es la medicina interna, Ujú. y entendía, digo, ¿cómo? O sea, vamos a estudiar una especialidad y no vamos a estudiar al ser en su integral. Entonces, primero empecé ahí mi carrera de medicina interna, de clínica médica, y eso fue como meterme en una cápsula del tiempo, porque realmente siempre me habitó muchísimo escuchar al otro, aprender del otro. Para mí el otro, que es uno mismo, ¿no? Es un manual abierto. Entonces he estado horas y horas escuchando sus vidas, y había algo adentro mío que me decía, y siempre preguntaba intuitivamente, ¿y vos por qué sentís que estás acá? ¿Por qué sentís que esto te pasó? ¿Qué pasó en tu vida? Y bueno, por ahí colegas incipientes como yo en ese momento me decían, ay, estás hace 48 horas metida acá adentro y te da ganas de escucharle la historia, vamos, no, pero había algo detrás. Y bueno, todas esas personitas que han acompañado mi camino en esos años me han regalado realmente la manifestación de las leyes biológicas.
Y después de mucho estudiar, como digo, de poner el tuje en la silla, de estar muchas, muchas horas dentro de los hospitales, probando en el cuerpo humano, porque realmente cuando uno recién es un médico jovencito, no tiene ni idea de cómo funciona. Y real, que todas esas personas que uno asiste son un regalo, porque uno tiene la posibilidad de aprender con todos ellos, uno aprende toda la vida. Y bueno, si puedo agradecer a mi alma es haber capitalizado ese regalo. Eh, Claro, Como siempre sentirme no por sobre, sino al contrario, sentarme en el banco pequeño y mirar desde abajo hacia arriba como qué es lo que tenés para enseñarme. Y yo creo que eso es para la vida cuando uno se puede sentar en el banquito pequeño en lugar de en el gran sofá y se hace perceptivo a todo lo que hay para recibir, eh, tenemos como regalo el manual. sí, Y y lo pueden hacer como no. En tu caso, lo tomaste. En sí, tu sí, caso lo sí, tomaste y lo incorporaste, pero podrías haber, no haber seguido, no seguido tu intuición, no seguido por ese lado, por ese llamado interno, y continuar como tantos otros profesionales también. Evidentemente hubo algo que te movilizó o que terminó de llenarte o darte, como viste, diciendo, ah, es por acá. Yo lo entendí por ese lado. Fíjate el poder de la escucha, que muchos pacientes es lo que hoy más demanda. No me escucha. Que siempre hacemos hincapié en eso, no, me atendieron y la verdad que no quiere escucharme, sí, no me quiere ni tocar. Simplemente le trasladé un síntoma, ahora vamos a ir de lleno a eso, y bueno, inmediatamente a través de esos síntomas hay una receta. sí, tengo así como fotos puntuales de ese camino donde como realmente, yo creo que claramente es el recuerdo del alma, porque esto no es que soy médica en esta vida, ya he sido muchas. Y bueno, ¿no? También como fue a la par ese camino de espiritual, por decirlo de una manera, de Claro, poder darme a mí misma, creo que mi ser fue guiando, ¿no? Ese camino. Pero, o sea, me sucedía que yo no entendía cosas en el hospital. Por ejemplo, no entendía y realmente, que lleguemos todos un batallón a atender a una persona, siempre como el residente, digamos, el que está comenzando, tiene que presentar el paciente a los jefes y demás. Y a mí me parecía un horror porque se les levantaba la sábana, se les sacaba la ropa, como si hubiese una cosa ahí. Y entonces yo iba un ratito antes y le decía, mirá, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Mira, va a venir un grupo, vos no te asustes, vamos a hablar raro, porque las palabras son raras, pero yo te voy a claro, explicar lo que estoy diciendo. Y cuando llegaba le decía, bueno, mira, y le decía, ¿no? A mis jefes, me sentaba en la cama, lo abrazaba, le daba un beso y les presentaba con nombres a mis jefes. Y eso me trajo muchos problemas, claramente, porque claro. es más, una vez un docente mío, dentro mío con el consultorio, como yo estaba rindiendo examen de cómo actuaba en el consultorio, eh, nada, yo revisaba como reviso a todas las personas cuando hago una consulta, y se siente y me dice, ¿vos querés quedar bien conmigo? Que le preguntás el nombre, el apellido de su vida, le tomás la presión, le pedís permiso para levantarle la remera. No, no entiendo, le decía yo. No, no entiendo. Y bueno, ese yo creo que es el ser que guía, ¿no? Ya hay Sin algunas cositas duda. que vienen con uno. Sí, totalmente. Bueno, era disruptivo, ¿no? Por eso siempre son como pequeñas células que emergen dentro de todo el batallón y sucede. Cuando el camino, cuando el propósito es claro y uno se puede alinear con ello, sin temor también, porque muchas de las personas dicen, bueno, pero esto que me está pasando me está desviando por ahí de lo que yo creo que es la carrera. Sin embargo, en tu caso la abrazaste, empezaste a dar y empezaste como a conectar y a abrir eso lo que, vos sabés que antes de estar acá en este vivo, yo dije, voy a poner de manifiesto esto de donde yo pongo la atención, estoy. Entonces te empecé como a incorporar, voy a estar con Andrea y lejos de
por ahí preparar preguntas, dije, voy a dejar que el campo me hable. Y a ver si yo me focalizo en vos, a ver qué preguntas me trae para Andrea. Nunca lo había hecho, pero me pareció atinado, porque vos ibas a entender de qué te hablaba. Y vinieron dos cosas muy claras, que yo entendí, la entendí a la perfección. No es común que en un medio masivo de radio, televisión, se suele hablar de estas cosas, no es común, no es común. Pero en el dial de la radio estaba hablando un anestesista en una AM muy famosa, abierta, en una radio de Argentina, y él como anestesista decía que cada vez que fallecía un paciente, él iba y abría la ventana. Y yo dije, esto es para Andrea. Primer indicio, no puede ser que en un medio de estas características yo escuche a este señor de medicina que diga esto, anestesista, y que lo comente. Eso fue una, dije, esta es para Andrea. Y la otra fue, nada, desempolvar libros viejos, acomodarlos, y vinieron dos, que es el tomo 1 y el tomo 2, muy pequeños, que hablaban las recetas de la abuela. Dije, número 2 para Andrea. Entonces, a lo que voy es, compruebo esto de donde pongo mi atención, estoy. Fíjate lo importante que es donde yo deposito todo ese poder mental, si se quiere, para empezar. Y cómo me puedo empezar a vincular con información. Sí, tal cual. Yo a eso lo llamo estar en presencia. Cuando uno puede estar en presencia de eso que estás viviendo, de eso que te está habitando, y podés conectar todos tus cuerpos ahí y conectar el corazón a la razón, que es la gran labor que tenemos ahora, ni siquiera nos vamos a necesitar mandar tantos mensajes por día. O sea, viene la respuesta. Nosotros desconectamos tanto con las señales que nos envía nuestro cuerpo, nuestro ser, que realmente no tuviésemos dudas de nada si nosotros podemos estar en presencia, habitándonos en cada momento. Recibimos la señal en un cartel, en un número, en una sensación corporal. Yo siempre les digo a mis consultantes cuando les ofrecen tal o cual tratamiento o una intervención que ellos querían o no querían hacer, les pregunto, ¿qué sentiste cuando te dijeron eso? O una etiqueta diagnóstica, ¿no? Una etiqueta diagnóstica que, que tal vez es lapidante. Le digo, ¿qué sentiste? ¿Vos sentiste que eso era real? ¿Sentiste que te estaban diciendo que era algo ajeno a vos? ¿Cómo sentiste tu cuerpo? Y ahí tenés la respuesta. Nada más que la mente después te hace dudar, ¿no? Porque es donde nosotros nos perdemos, en el cuerpo Claro. mental. No porque no tengamos que usar la mente, al contrario, o sea, es súper poderosa, más tenemos que saber alinearla al corazón. Y eh, bueno, en mi ser, siento que en esto que vos decías, el camino de por qué seguir por acá, y puedo decir que fue que siempre eso. ¿Y qué es eso? Seguir el corazón. Yo Claro. desde muy pequeñita no sé por qué hice las cosas que hice, ni siquiera hasta mismo, o sea, estudiar medicina misma, que no hay ningún médico en mi familia ni nada. Y, y cuando estoy en mi último año de escuela secundaria, digo, ¿qué voy a hacer? Y, y no sabía. Y entonces siempre me habitó mucho ahí como la vocación de servicio, entonces me fui a un merendero, a estos lugares donde se da merienda a chicos de bajos recursos, y, y ofrecí ir ahí durante, no me acuerdo, 6, 8 meses, lo ofrecí al cielo, para en devolución recibir en mi corazón la respuesta. Y nunca me di cuenta que después me fui a anotar a la Universidad de Medicina. O sea, eso Claro. me cuenta un año más tarde que estaba estudiando medicina. Y que lo que había seguido era la intuición del corazón. Cuando me encuentro con las leyes biológicas del doctor Hammer, fue sentir en el corazón que esa era una verdad, y ahí yo no tenía experiencia, no sabía
si lo que estaba escuchando de que el cuerpo no falla, que no es un error, que la enfermedad no es lo que me habían dicho, que el cáncer no es el cáncer, y tenía un matete en la cabeza y yo me decía, aquietá y sentí en el cuerpo la información. Y yo sentía una expansión y una felicidad que no podía perder, que eso era la certeza. O sea, Claro. es como cuando uno se abre a recibir la sensación que tu cuerpo o tu ser te envía, es inquebrantable. Y creo que es una de las llaves. Por eso en el seminario que hacemos es uno de los pasos que usamos. Mira, qué bien. Incluso en esta particularidad, en esta forma de encarar, se crea como una terminología muy particular, porque no hablamos de enfermedad, decimos de otro modo. Fíjate que ya para empezar. Y tampoco hablamos de que, o sea, de que nuestra biología, o sea, es perfecta, es un aparato perfecto. Estamos hablando de que lo que hay justamente es una reparación instantánea frente a un acontecimiento que vivimos. Entonces, creo que ahí puede empezar a ser un choque personal en cada uno, empezar a reformularnos, porque tanto tiempo, el sedimento de las cosas, claramente la convertimos en verdad, y empezar a sacar y a pulir, debe ser, primero que es un trabajo claramente personal, que no es lineal y que debe tener un proceso. Pero una vez que uno ya se amiga y se permite eso que vos decías de la conexión y de empezar a encontrar respuestas, o empezar a tomar su pulso personal, en el sentido de esto, cómo lo estoy saboreando, esto que me están diciendo, cómo lo estoy sintiendo, es algo que en años de nuestra vida jamás no nos preguntamos y tampoco hubo un profesional de jerarquía que nos diga. ¿Por qué digo de jerarquía? Porque siempre ponemos al profesional médico por sobre y nunca nos vamos a pretender cuestionar nada, ni porque claramente estábamos en desventaja cognitiva tal vez, o de preparación. Entonces siempre acatamos. Sí, yo creo que esa fue como una pérdida progresiva del propio poder. Bueno, la medicina tiene una historia y una evolución y eso, y ha sido de esa manera porque, porque la construcción cultural ha sido de esa manera. O sea, el médico toma un lugar de poder sobre el paciente pasivo porque hay un otro que le da ese poder, porque ese otro perdió el poder sobre sí mismo. Claro, Entonces, yo siempre les digo a los consultantes, esto se cambia cuando ese tipo de consultorios queden vacíos, cuando no haya quien vaya a demandar que otro le diga qué hacer de su vida, cuando todas las personas vayan a un consultorio a buscar un par que le ayude a aumentar su referencia interna y que lo que sí puede hacer es ofrecerle un pool de herramientas, porque no todos tenemos que saber de lo mismo, no, más claro. claramente ir a un lugar donde a mí me respeten mi poder, mi decisión, bueno, ahí ya está, la medicina cambió por completo. Y ese médico que está ocupando ese lugar va a tener que hacer una transformación, porque mientras ese médico siga con el consultorio, pero apilado de consultas, no va a reaccionar. No, claro. Entonces, es como todo, ¿qué quieres? Cambiar la política, la educación, y no hay que cambiar desde arriba hacia abajo. Cambiamos desde la conciencia colectiva, cuando no busquemos más ese tipo de educación que nos duerme y el sistema educativo va a cambiar, porque no le va a quedar otra, porque no va a haber un niño dentro de una educación así. No, Eh, entonces, para mí la clave es volver a recuperar nuestro poder, que es algo que escuchamos un montón y que se escucha, pero es real. Es nosotros no tenemos idea el poder que tenemos. El poder que tenemos es infinito y tenemos la capacidad de co-crear absolutamente toda nuestra vida.
Y toda la realidad que vivimos, ya sea en el cuerpo físico, nuestra realidad externa, está creada por nosotros. Entonces, salir de la víctima, dejar de echarle la culpa al otro, al político, al vecino, al marido, o sea, es, a ver, para, digamos, ¿qué hice yo ayer para estar viviendo esta experiencia hoy? ¿Y qué quiero hacer hoy para vivir una experiencia diferente mañana? Eh, entonces, creo que la cosa vuelve ahí. Y bueno, yo siento que lo estamos haciendo. Que lo estamos haciendo cada uno en su tiempo evolutivo. eh, y, y el camino es individual, nadie lo puede hacer por uno, ¿no? Es ahí, No, eso eso sin dudas tiene es que así, estar claro. adentro. Sin duda. ¿Has tenido como más personas que realmente están como curiosas y ávidas y trasladan la situación y que realmente están con la intención de accionar, saliendo de las cuestiones ya, digamos, instaladas? O sea, no voy a dejar mi vida, Martita. Te mando un beso que Martita se suma. Gracias, Martita. Digo, no voy a dejar mi consulta médica o lo que estoy haciendo. Pero digo, hay más personas que cada vez están más curiosas y se están como autoevaluando o viendo, analizando su contexto, Y viendo yo, cuán iracundo fue en una situación, cuán agresivo fue contra el auto boicot. O sea, hay tantas cosas. mira, yo siempre digo, y ya lo decía en la pequeñita escuela con la que empecé en el 2017, en 2018, eh, tenía de los alumnos de la escuela me decían, si ponemos el diario al lado de las noticias que vos das, te van a decir, hay uno que realmente está chiflado. Porque yo siempre decía, estamos en un súper buen momento. ¿Y por qué? Porque para mí eh, el termómetro fue siempre en mi consultorio. Hace 10 años atrás, en esta práctica que hacemos, llevaba horas explicarle esto a una persona. Además, en un punto hasta había que convencerla. Mm, Venía toda su familia enojada en contra de lo que uno estaba diciendo. Y ni que hablar que había una consulta cada 3 días. Y hoy es una explosión. Hoy, o sea, en general, eh, más allá de que personas que buscan este tipo de medicina claramente están en ese camino, pero alguien que sucede, que nunca haya escuchado, o sea, lo entiende rapidísimo. O sea, hoy la demanda es enorme y eso nos habla del cambio de la conciencia social, porque si no eso no estuviese sucediendo. Y sin cada duda. vez eh, vemos y también acompañamos a muchísimos más médicos. Antes era encontrar un médico que tenga una visión integral, era como una aguja en un pajar, y hoy hay muchísimos en la escuela que la formación que hacemos, hay muchísimos médicos y médicos que se contactan de todos lugares del mundo y vieras con la preocupación, con el amor que quieren cambiar, con las ganas. Y no es una pavada. A ver, hecho un ejercicio de la profesión de 20, 30 años y decir, ahora lo cambio. O sea, es de mucho Total. valor. Hay muchísima gente. Entonces, realmente yo digo que no son las noticias estas que vemos de la prensa amarilla, que realmente el mundo se está transformando, porque hay un ingreso de luz tan grande, pero es como cuando si vos tenés el lavadero todo sucio y desordenado, y prendés la luz, y lo que vas a ver es toda la mugre. Y eso es lo que está pasando ahora. Estamos viendo mucha cosa que hay que limpiar. ¿Pero por qué? Porque estamos ingresando mucha luz a través de toda la transformación, ya sea en la arquitectura, en la ecología, en la educación, en la economía, o sea, no queda un pilar desde el viejo paradigma que no se esté moviendo. Sí, Pero bueno, coincido, he ido a un coincido. momento planetario intenso. Exacto. Y cuando tenemos que ir un poco ya pegándonos a lo que son las 5 leyes de Hammer, que después te voy a pedir que me hagas un repaso. ¿Dónde hacemos el mix? ¿En la unicidad? ¿Dónde depositamos la atención? ¿En lo que es solo la biología, solo lo mental, en contexto? ¿Cómo se lo ve al paciente? ¿Cómo, digamos, en el sentido de qué se aborda primero? Para empezar a que interactúe con eso
con esa información que quizá le pasó de largo y que fue por ahí la que lo afectó de una manera por no saber cómo reaccionar. No hay una fórmula. Nosotros siempre, siempre digo que cada consulta es un regalo porque literalmente que es única. Yo no sé qué es lo que va a pasar en ese encuentro. Que uno se entrega de corazón y la persona también, porque si no, no está yendo. Y cuando uno se entrega de corazón a corazón, eh, y uno como médico se pone en el registro del otro, y algunas personas necesitan más entender desde la mente y necesitan Ah, mucho mental, otras personas necesitan conectar más con el sentir, otras personas necesitan mucho más un abrazo, otras personas necesitan que esa situación de conflicto que vivieron, sentirse que los están entendiendo, que los están escuchando, entonces lo único que necesitan hacer es hablar. Y entonces yo creo que ahí está la magia de aprender a acompañar. El acompañamiento, que es diferente a yo impongo, el acompañamiento hace registro del otro. Y entonces es estar con todas las antenas, con todos los receptores y con tu corazón abierto a poder sentir cuál es la necesidad del otro. Y depende las características de esa persona, es lo que va a necesitar en ese momento. Hay, como digo, hay personas que necesitan como comprender bien a ver qué conflicto tuvieron y entonces eso, en qué lugar del cerebro impactó y por qué entonces el cerebro le dice esto al órgano. Y hay otras personas que lo único que necesitan es poder llorar lo que les pasó. Es muy personal. Y yo creo que ahí la claro. magia está en aprender a no hablar y a registrar lo que el otro necesita. Estar al servicio. Estar al servicio es un gran aprendizaje y es un gran regalo. Los seres humanos, yo digo que todos los seres humanos deberíamos pasar por labores de servicio, cualquiera sea, porque estar al servicio nos da la posibilidad de la compasión, la posibilidad de la escucha, la posibilidad del registro hacia el otro, y eso es una llave para la vida, es una llave. Eh, es un gran regalo, sin Sí, duda. sí. Fíjate que a veces te ha pasado seguramente, simplemente no me ven. Algo tan simple que es no me registran, no me ven en el espacio donde vivo, en el espacio donde desarrollo una tarea laboral, tan básico por ahí como común, esto de no me ven. Sí. Sí, y algo que también es muy emergente en las consultas es, yo siempre como invito a ir al sentir, porque es ahí una llave a abrir. Siempre, o sea, obviamente que si hay una manifestación de aquello que llamamos enfermedad, que sabemos que es un programa de emergencia, sabemos que el cuerpo está haciendo aquello que yo no pude, detrás de eso hay un dolor. Y para poder cerrar esa herida, tengo que contactar con la herida, no la puedo meter debajo de la alfombra. Claro, Entonces, y como nosotros nos perdimos mucho del sentir, ¿por qué nos perdimos del sentir? Porque perdimos la presencia. Entonces, estoy haciendo una cosa, pero pensando en lo que voy a hacer mañana, entonces ni siento exacto. lo que hago, ni siento dónde camino, ni siento si hace frío, si calor, porque estoy pensando en otra cosa. Hicimos mucho ejercicio, estamos muy bien adiestrados para estar desconectados del sentir. Entonces, cuando nos sucede algo y que nuestro cuerpo nos lo muestra, no lo sabemos leer, porque nos olvidamos de cómo era sentir. Entonces, en la consulta, igual lo mismo, es como un mecanismo que ya lo tengo internalizado en las clases y demás, es como ayudar a ese puentecito al sentir. Y cuando vamos ahí, y viene la pregunta, y yo le digo, ¿y vos qué sentís? ¿Y qué siento? Y, y hasta me han dicho, ¿y qué sería eso? Claro. O sea, es fuerte, pero es muy común. Por ejemplo, así, ¿no? Para que la persona se distienda, yo le pregunto que me cuente un poquito de su vida, qué cosas hizo. Entonces, ahí hice esto y trabajé de esto y estudié esto, hice esto. ¿Y qué cosas sentiste en tu vida?
Ay, qué pregunta. Ajá, qué Es de bueno. las más difíciles, parece básico, pero es así, hemos desconectado del sentido. Y bueno, Claro. estamos, Fíjate que esa es la invitación básica, tan primaria y natural de la conexión. Y viene de la mano de esto de la reprogramación. Nosotros ya venimos con programas establecidos que son nuestros para sobrevivir y eso es lo que hace estar en alerta frente a situaciones inesperadas, penosas, agudas, en soledad, que es un poco la premisa que viene siguiendo el hilo, ¿no? De lo que traslada Hammer. sí, nosotros somos una programación. Nuestro cerebro es una CPU y tiene como la computadora que tenemos en casa programas como Word, Excel, PowerPoint, el que sea. Esos programas están en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque son capacidades de adaptación a situaciones diferentes. Está bien que así lo sea, si no, no pudiésemos vivir. O sea, y claramente, cuantas más situaciones difíciles viviste en tu vida, cuantas más problemáticas, tenés eso que se llama hoy inteligencia emocional, más capacidad de adaptación, porque tenés más programas desarrollados. Siempre digo, ¿no? Los países como los nuestros, países latinos, que hemos vivido tanta problemática social, económica y demás, y nosotros nos rehacemos en cualquier lugar y nos adaptamos muchísimo. ¿Por qué? Porque hemos vivido mucha problemática. Y eso nos ha desarrollado programaciones. Y hay otras programaciones que nosotros ni siquiera sabemos que las tenemos porque ya vienen, digamos, ganadas en el contexto de la evolución. Desde que salimos como seres vivos del agua a la tierra, entonces aprender a vivir en la tierra y adaptarse ahí, y enfrentar los problemas de vivir en un nuevo medio, después tener medios de protección, entonces desarrollamos órganos de protección, órganos después para conquistar, trasladarnos, órganos que nos permitan vivir con otros. Nosotros somos un conjunto de órganos y sistemas que son el resultado de una historia evolutiva de aquellos problemas o necesidades a las que nos hemos enfrentado como seres vivos. Entonces, Claro. ante cada necesidad, una respuesta que fue un órgano, y ese órgano tiene una programación. ¿Cómo funciona ese órgano en un contexto, digamos, en un contexto sin problemática, y cómo funciona cuando hay una emergencia? Y entonces todo eso, por más que nosotros no lo sepamos, está completamente codificado en todas las áreas del cerebro, y el cerebro recibe la información según nuestra psiquis, ¿no? Que es nuestra bolsa inconsciente, como digo, esta nube Wi-Fi que tiene todos los contenidos de cómo hemos sido criados, en el contexto sociocultural, lo que nos han dicho, de lo que es lindo, de lo que es feo, de lo que está bien, de lo que está mal. Esta, esta bolsa de contenidos es la que determina cómo miramos la vida. Entonces dice, Lorena está en un peligro de territorio. ¿Por qué? Porque en el contexto en el que Lorena fue nacida, criada, crecida y demás, eso era un problema de territorio. Para otro eso puede ser un problema de desvalorización. ¿No? Entonces, esa etiqueta que la psiquis pone, se la envía al cerebro, y el cerebro activa la programación específica para resolver eso. Claro. Como eso lo habíamos olvidado, le pusimos el nombre de enfermedad. Y Y el punto, perdón, André, y ese conflicto que se puede desarrollar como enfermedad, puede tener, o sea, puede ser la misma enfermedad, pero con distintas raíces, dependiendo de la persona. ¿cómo sería la misma enfermedad con Sí, diferentes? distintas raíces emocionales, Claro, distintas raíces, ajá, sí, porque en realidad no depende de la situación en sí misma. Como digo, un ejemplo que es muy sencillo, que es 5 personas van a su trabajo, que amaban ir a ese trabajo y les dicen que están despedidas. La sí, situación es la misma. Las sí, 5 enfrentan esa situación. Pero según la historia de cada una y lo que esté cargado en la psiquis de cada una lo va a interpretar de una manera diferente. Entonces, a una persona le puede ser un conflicto de desvalorización porque se sintió que no le avisaron, que no le dijeron. ¿Por qué? Porque probablemente esa persona
tenga una historia de vida y de su árbol y demás, de desvalorización, entonces le duele desde la desvalorización. Otra persona tiene miedo a la carencia y a morirse de hambre porque viene de una historia de mucha carencia, de haberla luchado y demás, entonces ese impacto le impacta en esa temática y esa temática va a activar un programa diferente. Y otra lo vive como una separación y otra lo vive como una liberación. Entonces, dependiendo de este contenido que tiene nuestra psiquis, que es una programación. O sea, nosotros, según toda la información que recibimos, consciente e inconsciente, de nuestro medio, de nuestro linaje, nuestro árbol y demás, nosotros estamos programados. Vos decís que algo es lindo o algo es feo según tu historia. Porque depende de Sin lo que duda. has vivido, para vos eso va a ser lindo o va a ser feo. ¿Sí? Eso es una programación. Sí. Y ahora, ¿cómo podemos ser previsores con el impacto? Porque si ya nosotros tenemos ese programa preestablecido y estamos abiertos a la vida misma, a circunstancias que son imprevistas, Perdón, Lore, que ¿eh? son, pueden ser dolorosas, sí, yo te escucho, te veo bárbaro. Ahí se subió un poquito la Perdón. cámara, Andrés. Ahí va, no pasa nada. Sí, perdón ¿Entendés? porque me estaba quedando sin batería. Ah, te estaba dando la luz ahí. Sí, perdón. Sí, mi amor. Porque me había quedado sin luz Ah, antes del vivo. Digo, ay, ¿qué lo podemos hacer? Porque, bueno, hay cortes de acá programados de luz. Eh, sí, te entiendo la pregunta. ¿Cómo nosotros podemos prevenir el impacto? claro, porque si estamos frente a situaciones inesperadas, en soledad, que pueden resultar angustiantes, agudas, dolorosas, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo Te voy a dar hacemos? dos respuestas. Dale, Hay una respuesta que yo te podría decir, bueno, el impacto, uno no puede prevenir la situación inesperada. Eso sucede. sí, En un punto más, de un punto más elevado de conciencia, yo te voy a decir que esas situaciones inesperadas van a depender de lo que vos co-crees, pero no importa, vamos a que eso es inesperado claro. y yo no tengo nada que ver con eso, siempre tengo que ver, pero bueno, supongamos que es inesperado. Lo que va a cambiar es que según cuán desprogramada tengas tu psiquis, vos vas a reaccionar de manera menos intensa. Es decir, si mi psiquis está cargada de ira, de enojo, yo vivo en la víctima, no puedo comprender que el otro hace lo que tiene para dar, y entonces estoy parada que me lo hace a mí, me dice a mí, me grita a mí, cuando venga y el otro me grite, yo voy a entrar en un conflicto de ira, enojo y va a responder mi viabilidad. Cuando en tu estadio evolutivo, porque puedas tomar conciencia de eso y comprender que el otro tiene para dar lo que le habita, cuando ese otro te venga a gritar, te va a hacer un impacto, pero te va a durar segundos. Por ende, tu programa de emergencia va a ser tan chiquito que ni siquiera te vas a enterar, porque no te vas a quedar enganchado ahí. Entonces, el punto es desprogramar la psiquis, liberar todas esas creencias limitantes que tenemos, de lo que sea, a ver cuál es mi dolor. Y yo veo que mi cuerpo manifiesta siempre conflictos de separación. ¿Por qué manifiesta la piel? ¿Por qué manifiesta el pelo? Porque, perfecto. ¿Y entonces por qué? Y porque evidentemente en mi vida y en mi árbol las separaciones han sido muy dolorosas. Entonces yo empiezo a trabajar sobre eso y empiezo a comprender que eso fue perfecto, que este tenía que estar, que este no, que mi pareja no es que me dejó, es que esto cumplió un ciclo. Entonces empiezo a sanar esas separaciones. Entonces cuando venga tu hijo y te diga que se va a ir a vivir a otro país, ya no lo vas a vivir desde el dolor agudo de la separación. Te va a hacer un impacto, pero chiquito. Y ni Claro. siquiera probablemente lo alcances a percibir impactando la biología. ¿Me entendés? Ahí quería llegar, ahí quería llegar. Porque justamente digo, bueno, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se logra? Yo le digo preventivo, pero en realidad lo que Sí, hacemos es un trabajo justo previo para poder ser más flexibles, que ahí entra otra cosa que a mí me tiene bastante, hace rato que me tiene bastante atenta, esto de la inflexibilidad, incluso que se demuestra desde el cuerpo. ujú, ¿Viste? Que como que veo mucha gente rígida de rostro, de cuerpo, y me da la sensación
que frente a circunstancias de la vida demuestran la misma rigidez. Gente que no Mm, se ríe. Entonces digo, cuán importante también sería acompañar con un cuerpo flexible esas total. ideas, ¿no? Hace un tiempo que me venía rondando también eso. Sí, está buenísimo porque la materia siempre expresa lo que sucede en los otros cuerpos, emocional, energético y demás. De hecho, una demostración muy fácil es cuando alguien está triste. Vos porque te das cuenta sin que hable que está triste y porque le ves los ojitos caídos, le ves los hombros para abajo, le ves la voz más... Entonces, ¿y cómo es? Y sí, todas las células de su cuerpo se enteraron de que está triste, claramente, porque somos uno, cuerpo, mente, alma y espíritu. Entonces, lo que a vos te esté sucediendo adentro, lo expresas en tu cuerpo. Por el contrario, cuando vos estás súper contento, no te, la gente, ay, qué lindo, fuiste a la peluquería, ¿qué te pasó? No, es que estás irradiando esa alegría, esa felicidad. Entonces, claramente, si sos una persona que te encontrás con poca adaptación, ¿no? Realmente, sin poder eh, flexibilizar ante las situaciones y todo tu cuerpo va a estar rígido. No hay Claro, dudas de eso. claro. Y nosotros necesitamos, y te puedo asegurar que es imperioso, porque te cambia la vida. Te cambia la vida aprender a ser adaptable y flexible a las situaciones. Totalmente. Y nos saca de muchos conflictos, de muchos problemas, ergo de muchas enfermedades. Sí, Porque es sí, el ser flexible lleva varios puntos. Lleva a aprender a soltar el control, aceptar, y lleva a la aceptación, a la entrega. Es profundo el ser flexible. Claro que nos sí, cuesta, porque nosotros, como somos controladores, queremos que todo sea así, aquí, ahora, como yo quiero, y porque no aprendimos a leer las leyes universales, que a veces, mira, me pasó esto cuando volví del viaje. Cuando volví del viaje, la vuelta que fue titánica, nos suspendieron 2 veces el vuelo, 3 días viajando. Bueno, yo me convertí en una observadora del avión, de la cantidad de gente. claro, de la situación. Y el grado de inflexibilidad fue tremendo, tremendo al principio. La resistencia, ahí te quería poner esa palabra, la resistencia. ¿Qué hizo la resistencia masiva de 200 y pico de personas? Que en ese momento todo salga peor. Hasta que la gente no aflojó, eh, no, no empezamos a recibir noticias de solución de lo que estaba sucediendo. Entonces, me iba para un grupo y le decía, con mucho amor, yo les digo, esta actitud que estamos teniendo no sirve, porque está creando más de lo mismo. Claro. Y entonces yo les decía, eh, así de grupitos pequeños, estaba acompañada por mi marido que me decía, ay Andrea, deja de evangelizar, por favor, que la gente tiene una ira que te va a matar. Claro, ya lo creo. Y, y, y yo les decía, mira, siempre por sobre todo hay un plan mayor que uno no sabe. Entonces le decía a un grupo de señoras, ¿qué tal? Le digo, si yo soy así, le digo, como un bichito de arriba del cielo y te digo, si el vuelo no se hubiese suspendido, ustedes, el avión se podía caer. ¿Vos qué hubieses elegido? ¿Que el vuelo se suspenda o que el avión se caiga? Entonces les digo, cuando hay algo que sucede y uno no lo puede modificar, y, y la vida te muestra que va por ahí, que va por ahí, es soltar el control y aceptar el plan divino. Porque siempre hay un plan por encima, hay un suprasentido que nosotros no lo sabemos. Y eso se lo digo mucho a los consultantes cuando, por ejemplo, no sé, una persona está esperando una prótesis para una cirugía y era para el 20 y no le llega y no le llega. Y la persona se pone y se mete en un juicio y pierde toda la energía. Y yo les digo, ¿vos no pensás que tal vez desde arriba te están protegiendo y que si en lugar de operarte el 20 salía todo mal y el 30 era tu momento y tu cuerpo va a estar preparado? Digo, porque hay un plan superior que nosotros no sabemos.
una vez en una meditación tuve una experiencia donde me mostraron una situación de mi vida que había sucedido un accidente que era, parecía injusto, inexplicable en ese momento, y me hicieron hacer un viaje como hacia más adelante, donde me muestran que iban caminando unos niños con una mamá, y si no me prestaba para ese accidente, esos niños iban a morir. Entonces, eso fue un gran aprendizaje, porque en eso que nosotros no estamos pudiendo cambiar, es soltarlo, porque hay un plan que es mayor. Y eso es Sí, soltar la rigidez, es poder sí. adaptarse. Entonces nos pelearíamos mucho menos, viviríamos mucho más en paz. Sí, bueno, en la medida que nos permitamos también darnos cuenta de esa realidad que estamos construyendo, que no es la que Sí. queremos, no es la que abrazamos, no es la que nos encanta, y que podemos revertir con acciones genuinas personales, personales, nada, uno con uno, tan simple como eso, Mm. teniéndose paciencia, teniéndose una comprensión y un amor que seguramente que hasta ese momento de nuestra vida no le dábamos el contenido real. No es el amor romántico el de las telenovelas. No, 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 sí. No, no. Entonces, en la medida que se lo permitan experimentarlo y vayan comprobando, más que nunca ahora, como decís vos, es el momento adecuado, extraordinario, porque lo dicen muchísimos referentes. No lo dice Andrea, no lo digo yo. Lo dicen muchísimos referentes. Es el momento, pero adecuado. Entonces, quizás a ti te costó años, a mí ni te digo, pero creo que el que comienza ahora va así, mirá, ¡fu! Y le va a ser tan rápido Sí, comprobarlo, obvio. pero va a ser de verdad, Andrea. Y nosotros vamos a quedar así diciendo, che, cómo nos costó y mirá cómo va este como un rayo. Porque bueno, porque eso también, eso también tiene una explicación. Cada logro que hace un humano en la Tierra hace el camino para que otros más fácil lleguen a ese lugar. Entonces, muchas veces, esto pasa a veces cuando se hacen talleres en relación a la conciencia, ¿no? Y tal vez hay tres personas y parece que ese taller no fue importante, y fue importantísimo, porque Claro, el estado de conciencia que se logró en esa activación ayuda, habilita a que muchísimas personas puedan hacer ese camino. Si un humano lo logró, ya está, habilita a que el resto lo pueda hacer. Entonces es súper importante. Y en este momento es un regalo porque, bueno, porque ya hubo muchas almas que se han eh, atrevido a hacer estos caminos muchísimo tiempo antes, caminos mucho más duros y más duros que los nuestros también. exacto. Y bueno, y nos han abierto esa posibilidad. Entonces, claro, que ahora está todo disponible, está toda la información disponible. Sin duda. Cuando yo empecé a estudiar esta medicina fue como muy difícil encontrar la información, y había que buscarle, buscar los libros, los testimonios. Yo la escuela la formé porque formé lo que soñaba encontrar cuando me encontré con esta información. Yo decía, un Exacto. día lo voy a hacer para que alguien lo tenga todo, y cuando termino de dar una clase es medio como nos pasa a los papás con los hijos, que seguramente los hijos tienen una historia en general un poco más fácil que la que ha tenido el papá, y el papá le dice, ay, pero vos no sabés que yo tenía un juguete y vos tenés 20 y no, ¿no? ¿Viste? Esa típica. Y bueno, yo con la escuela me pasa que yo digo, si la gente supiese lo que está, todo el conocimiento que está recibiendo en la pantalla, en su casa, sentado. Pero bueno, es Tal así. cual. A uno les toca una cosa por merecimiento, a otros otra. Sin Pero duda. está todo disponible. Contame la experiencia y compartila cuando pudiste dialogar telefónicamente y viste con Hammer. Mm. Bueno, fue así como, primero es cómo accedí al número telefónico. Eh, con-
con mi hermano habíamos estudiado, mi hermano es terapeuta y habíamos estudiado testeo muscular y bueno, es como la de la historia, pero bueno, sentimos que había eh, algún indicio, no importa que nos decía que me comunique con Hammer. Y entonces todo lo testeábamos en ese momento. Habíamos aprendido el testeo muscular, entonces hay que calentar el agua, lo testeamos. A ver, estábamos así, cuando alguien aprende lo nuevo. Entonces dijimos, bueno, pero si me tengo que comunicar con Hammer, tengo que tener el teléfono. Bueno, testeemos el número. Y empezamos. El primero es uno, el primero, así probamos, estuvimos horas, días sacando el número de teléfono, hasta que formamos un teléfono, un número. Entonces me voy a un ciber, ¿viste? ¿Te Un acordás de los ciber? locutorio. El locutorio, sí. Me voy al locutorio y pregunto de qué país era. Ah, era la característica. Sí. ¿Y? Y entonces eh, me dicen que, bueno, que era en Noruega, que era donde él estaba, y, y bueno, entonces digo, pero él habla alemán. Digo, ¿cómo? Bueno, yo tengo mi amiga hermana del alma que vive en Alemania. Y me habían invitado a un congreso por ahí cerca, y bueno, la verdad que yo lo aprovechaba siempre para estudiar medicina germánica en todos lados. Claro. Entonces me fui a Alemania y llego con el número y le digo a ella, mira, me tengo que comunicar con el doctor Hammer. Y ella, bueno, tenía un amigo alemán, el esposo de una amiga, y le digo, vamos a decirle a él que llame por teléfono. Entonces, bueno, le decimos, mira, vos llama, tal vez no te atiende nadie, pero si te atiende alguien, vos preguntá por el doctor Hammer. Y entonces me llama la esposa de él, que hablaba español, como a la hora, y me dice, mi marido está eternamente agradecido, hace una hora que está hablando con el doctor Hammer. ¿Qué? No, Él no sabía quién era Hammer. O sea, nunca claro. no sabía, no tenía ni idea. En serio. Digo, millones de personas en el mundo, hasta yo misma, desearía. Le contó toda la historia. Bueno, dice, no, dice que es fascinante, que es la persona más inteligente que escuchó en su vida. Bueno, sí, que le dio todo. Bueno, entonces él le Wow. contó que yo lo estaba buscando, que estaba en Alemania, y entonces, supongamos que eso era un jueves, y él le dijo que yo llame el martes siguiente. Yo hasta el martes no dormí y Me soñaba con imagino. tener una hora de conversación que nunca tuve, te cuento. Entonces, bueno, llegué el martes, llamo por teléfono a ese número, fue la cita más deseada que tuve en mi vida Sí. y bueno, me atiende una voz súper amorosa, lo sentí mucho cansancio en su voz, Mm, con razón. sin Llevaba ya duda. una vida de todo lo que le ha pasado que es indescriptible. El año pasado, Total. cuando estuve con una persona que convivió con él investigando, realmente pude como hacer carne un poquito de lo que él había vivido. Y cuando me contaba que hasta para investigar se iban a lugares, por ejemplo, se sentaban en un bar para que los vean, para que por las dudas no les hagan un atentado, y que lo único que pedían era agua cerrada en botella, o sea, agua embotellada, porque tenía miedo de que lo vayan a envenenar. Wow. Entonces, y bueno, y este su discípulo, ¿no? Le, le hacía siempre probar primero a él, Claro, pero no podía ni comer nada en ningún lado abierto, nada, porque él sabía que lo estaban buscando a todos lados. claro. Entonces, bueno, sentí mucho cansancio en su voz, mucho amor, y yo cuando me saludó, lo que me salió fue un llanto y decirle gracias, gracias, gracias infinitas, te amo, gracias, gracias por tu vida. Y bueno, entonces él empezó a hablar, que era médica, que le quería agradecer, eran como, no me salía, o sea, me salían las únicas La palabras de emoción. gracias, Claro. y en ese momento le sacan el teléfono, una persona que estaba al lado de él,
que tenía mucho miedo, a quién pueda ser yo, y, y bueno, la conversación no pudo terminar. Claro, claro. Entonces me quedé muy desilusionada de la conversación porque es bien la ley del péndulo. A lo que más expectativas le Ah, pones, pero fíjate que las circunstancias te guiaron, te fueron guiando hasta ese lugar, no, pero, pero mirá o sea, lo perfecto que es que sí, te voy a terminar la historia, que, eh, bueno, yo estaba ahí con mi nena, que tenía 2 años, yo estaba dispuesta a viajar a su casa, estaba loca, o sea, ¿cómo iba a viajar con una nena? O sea, sí, súper sí, total. peligrosa. Bueno, entonces el universo me cuidó realmente. Y me sacó de ahí porque no hubiese sido seguro para mí encontrarme con él personalmente. Mas yo sabía que tenía que hablar con él, sentía que tenía que hablar con él antes de que él fallezca, desencarne. Bueno, me volví así como con mucha angustia de no poder haber cumplido lo que había deseado. Claro, Yo ya me imaginaba hablando con él horas, un poco más tomando mate y todo, claro. abrazándolo y todo. Y pasa que embarazada de mi segundo hijo, años después, bueno, había un curso de medicina germánica en Chile, en el sur de Chile, y mi hijo me dice en el sueño que tenía que ir, que tenía que ir, que tenía que ir a ese curso. Tu Y hijo yo no nacido aún, que estaba en no, la él me panza. hablaba en el sueño, sí, desde la Sí, panza mi hijo sí, me dio muchas, bueno, me decía todo, me dijo, sí, bueno, no importa, él me hablaba. Y entonces me dijo que tenía que ir. Y entonces yo fui. Y claro. digo, otra vez, fíjate, yo creo que las 5 leyes biológicas las escuché 750 millones de veces en la vida y yo decía, ¿qué hago? Aparte estaba con la panza así, es más, mentí el mes de embarazo para que me suban al vuelo, o Para sea, viajar. yo me fui. Cuando me voy al curso, me toca sentarme al lado de una chica que era reikista, un ángel y que era canal. Entonces, cuando vamos al almuerzo, y yo decía un poco, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué estoy Mm, acá escuchando algo que me encanta, pero que no hay necesidad que así pero que ya, embarazada, viaje al sur? O sea, realmente era muy lejos porque era un lugar difícil de llegar. Y esta chica me dice, no te asustes lo que te voy a decir, porque es lindo, me dice. Pero acá está el doctor Hammer. Me dice, estuvo parado al lado tuyo desde que entraste al curso. Y me dice, mira, yo te voy a decir lo que me muestra. Él tiene la mano acá. Y me dice que no se pudieron encontrar, porque no era seguro para vos encontrarse. Pero que lo que tiene para decir, tu ser ya lo sabe. Y que lo vas a descubrir. Mira, Lore, lo que yo lloré y entendí que fui años después a ese lugar a cerrar esa historia. Y esto totalmente. tiene que ver con, en ese momento, cuando fue lo del llamado, yo fui rígida. O sea, como me enojé mucho. Dije, vine hasta acá, viajé, hice todo Mm, esto. Y bueno, claro, aprendizajes de la vida, ¿no? claro, Cuando el universo sabe cómo, cuándo, dónde y por qué. sin duda. Eh, y bueno, se ve que en ese momento la mejor línea de tiempo era que eso se corte ahí. Y la información la recibí años después, más tarde, a través de mi hijo. Que por algo mi hijo me mandó ahí. Sí, y está bueno que lo digas porque de alguna forma hasta cultivaste la paciencia, que es algo de lo que también se habla mucho de que se agota con facilidad. No somos pacientes para respetar los procesos, no somos pacientes, pensamos que todo es instantáneo. Entonces, también es un aprendizaje desde ese lado, así como le damos una reversión a lo que dijimos de amor, de comprensión, creo que la paciencia, ¿no? La ciencia de la paz, Mm. para darle Ni una te compañía digo más. en el cuerpo físico. Eso es algo que nosotros lo hablamos un montón, muchísimo con la gente. La Sí. materia tarda en cambiar Mm. y sabemos que duele y sabemos que molesta, que los programas de emergencia no es que es una pavada, no, hay algunos que Claro, son súper intensos, más hay que cultivar la paciencia. No sin queda duda. otra, no queda Tal otra. cual. Y es como a veces tener paciencia en la incomodidad, a veces tener paciencia en el dolor, y no digo que sea fácil, no digo porque lo sé, lo veo, lo he vivido en carne propia, más hasta que eso no te habita, la cosa no, no sucede, la Tal magia no cual. sucede.
pero de todas maneras este espacio que compartimos y que nos dedicaste es mágico. Yo agradezco infinitamente. Están pidiendo que vayas a Chile, ¿eh? Ahí pues, te lo Sí, quería vamos a ir, mencionar. Chile está. Te están reclamando en Chile, Chile. Chile está y Quiero, aparte es un lugar que quiero mucho, porque la verdad que fui a dar una conferencia en el 2018 y hermosa, hermosa experiencia. qué Eh, lindo, me encanta hermosa gente. Santiago, Reñaca, Vitacura, me encanta. Quiero volver a Santiago en algún momento, así que te voy a acompañar. Dale, Te voy a vamos, ahí acompañar. vamos, ahí vamos. Quiero que regalemos a todos la posibilidad de poder vincularse con una formación online y si no, con una membresía, porque viste que los intereses son variados. Hay muchas personas que quieren consultar, otros que quieren abrazar esto para convertirse en facilitadores, y creo que de tu mano podemos, o sea, como que podemos agarrarnos de todo eso, ¿no? De poder formarnos o de recibir información a través de una membresía también es importante. Sí, bueno, nosotros tenemos así, esto, lo que vos nombrabas, está la formación larga, que le decimos larga, pero les juro que es recortita, porque todo el conocimiento eh, hice como una gran síntesis, pero súper fácil de entender de cómo funciona nuestra biología y bueno, como digo siempre, todo lo que sé, lo que me habita, lo que ha pasado por mi cuerpo, lo traslado ahí, pero es para alguien que le guste esa información, porque son, o sea, es un encuentro al mes, pero ese encuentro dura como 5 horas y tenés para verlo Wow. grabado, todo, la Intenso, verdad que es piola, pero te es tiene que gustar, intenso. si no te gusta me imagino que no debe ser divertido. Igual lo que estoy muy contenta de la formación que bueno, que transcurrió en todo el año es que pasan las horas, porque la verdad que yo hasta que no entrego todo y desde arriba me dan la indicación que está, no me paro. Y estamos 5 horas, a veces 6 horas, y la gente no se baja, no se baja. Y yo les digo, son unos genios, o sea, porque tienen que estar 6 horas escuchando la misma voz. Bueno, entonces esa formación, después la clase se las dejamos, entonces la pueden ver en varias partes y desmenuzarla bien. Esa es como la formación larga que tiene una clase al mes y es Sí, una vez al mes durante 8 clases. Y después tenemos un encuentro que en realidad surgió a partir de la necesidad de la gente y de crear una comunidad que te vaya acompañando en una filosofía de vida, de poder claro. comprender a la biología y poder comprender cómo todo lo que nos pasa realmente se traspasa a la materia, se Sí, materializa. sí. Entonces es como un aprendizaje más pequeñito, un encuentro también todos los meses, pero como más chiquito, para quien eh, quiera aprender, pero desde una manera por ahí no tan profunda. No, pues las clases son profundas y la verdad que el conocimiento que doy es el mismo, pero son como un poquito más cortas las clases Claro, para, digamos, los que están ahí como queriendo aprender y ver si esto me gusta, o quiero tal conocer un cual. poco más mi cuerpo, quiero saber qué herramientas hay, qué hacer Exacto. ante situaciones, ante síntomas. Bueno, la membresía es como muy piola. Y es un encuentro también mensual eh, y tiene temas lindos porque la verdad que lo que intenté hacer en el temario es abarcar todas las necesidades y preguntas que vivo hace más de 10 años en el consultorio. Claro. Qué bueno, es como una Eh, síntesis sí, también, sí, como una, sí, sí. viste, claro, sí, de lo más Y rico después, sumado a que la parte conceptual, siempre tengo ahí como una hora contando desde la experiencia, desde lo vivencial. Bueno, todo esto como no, esta parte teórica, en la práctica de hace estos 20 años de médica, lo vengo viviendo de esta manera. Y hay sí, cosas que, bueno, es experiencia, ¿no? Cuando algo ya lo pasaste 100 veces, es como el doctor Hammer decía, lo comprobaste en 30 personas y esto sucede igual y de la misma manera, eso ya es medicina basada en la evidencia. Y eso wow, siento que aporta un montón porque eh, no solo para los que son médicos, médicos hay muchísimos, médicos y terapeutas, sino también para la persona que está transitando ese síntoma, esa enfermedad, se siente mucho sin más duda. tranquila. Estamos Como contentos. La verdad que acompañante, sí, ¿no? O como una persona que lo tome y que acompaña a otro
Y también a veces cuando uno está transitando una situación compleja de salud, por ahí tiene como cierta vulnerabilidad y demás, y por ahí es importante que el que acompaña vaya tomando esa información, ¿no? Y la pueda brindar. Sí, y Eh, también la familia que tiene que claro, acompañar una situación, claro. o qué sé yo, de pronto, no sé, vas a ser mamá, vas a ser papá y te tenés que hacer cargo de la salud de tus hijos. Y la verdad que yo siempre digo que esto, conocer nuestra biología, nuestro cuerpo humano, conocer de qué se tratan los síntomas que podemos manifestar, qué herramientas, cómo los podemos acompañar, para mí es una enciclopedia que la tenemos que saber todos. Porque Sí, es totalmente. como, siempre digo, vos te compras un electrodoméstico y te vas a ir a leer el manual de instrucciones, a ver cómo se usa. Y lo mismo pasa con el cuerpo. Nosotros recibimos de regalo esta máquina y la tenemos que saber gestionar. Y pensamos pues Sí. que con lavar los dientes, bañarnos, hacer pipí, popó, ya está. No. O sea, tiene mucho más secretos que eso. Exacto, por eso invitamos a todos los que quieran sumarse. Ahí ya fueron compartiendo experiencias de personas que están Ay, vinculándose con gracias. estas herramientas y les agradezco muchísimo también el aporte, como a ti. Gracias infinitas, Andrea. Yo la verdad estaba ahí, como te decía, esperando tu regreso para compartir este espacio y quizás ya nos encuentre el 2023 con mucho más desarrollo, con mucha más interacción. Esto de la presencialidad es un regalazo también que nos podemos dar. Y claramente, vayan a la fuente, consúltenle, sigan su espacio porque hay mucha información que es genuina y como bien dijo, yo creo que si multiplico las veces que tomaste las 5 leyes, ya vas 5 por Sí. 5 por 5 por 5. Eh, Gracias, infinitas gracias, André. Bueno, gracias, gracias, gracias Lore a vos. Un placer como te dije en el último vivo que hicimos. eh, es muy lindo poder compartir con alguien que desde la comunicación tenga este estado de conciencia, porque bueno, el mensaje puede llegar de una manera mucho más genuina y puede llegar a donde hay que ir. Así que bueno, gracias por hacer juntas esta labor. Es un placer para mí y agradezco mucho tu espacio y tus palabras y también esto de dar espacio para recomendar las actividades que hacemos. Es un regalo Sin duda que sí, para mí que también, recibimos. Lore. Así que muchas, muchas gracias de corazón. Que termines bendecido día. Bendecida día para todas las personas que se conectaron y las que vayan a escuchar. Y bueno, como siempre digo, que el manto de la Madre Cósmica nos cubra y bendiga cada uno de nuestros días. Gracias, gracias a todos. Así será, así será. Infinitas gracias, André. Doctor Andrea Gracias, Rocio ha pasado por este espacio de conciencia elevada. Hasta la gracias, próxima. gracias, gracias. Gracias.